Me quitaron mi casa. Pero no pudieron quitarme mi hogar interior. ¿Alguna vez has sentido el dolor de perder todo lo que construiste durante décadas? Pues yo lo sentí. Y la herida aún arde, incluso ahora, cuando mis cabellos ya son blancos y mis manos ya no tienen la misma firmeza de antes. Pero estoy aquí, con el corazón abierto, para compartir mi historia. Porque creo que tal vez alguien ahí, al otro lado de la pantalla, necesita escuchar que todavía es posible levantarse. Incluso cuando el suelo desaparece bajo nuestros pies. Me llamo Guadalupe. Tengo más de 65 años, y nací en un pequeño pueblo en el interior de México, rodeado de colinas secas y casas sencillas de adobe. Crecí escuchando el canto de las gallinas en el patio, las campanas de la iglesia llamando a misa los domingos y el viento que levantaba polvo en las calles estrechas. La vida nunca fue fácil, pero ese lugar era mi pedacito de mundo, mi espacio de paz. Me casé muy joven con Ernesto, un hombre trabajador, pero de corazón duro. Tuvimos 3 hijos, Alejandro, Rosa y Miguel. Ellos crecieron corriendo por los patios de tierra apisonada, jugando a las escondidas entre los árboles de jacaranda que florecían con un morado tan vivo que iluminaba hasta los días más grises. Yo creía que, a pesar de las dificultades, mi familia y mi casa eran mi tesoro, mi puerto seguro, pero el tiempo. El tiempo tiene su manera de revelar verdades que uno prefiere no ver. Cuando mis hijos crecieron y siguieron sus caminos, me quedé sola con Ernesto. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer las grietas, no solo en las paredes de mi vieja casa, sino también en mi vida. Ernesto había hecho negocios sin contarme. Deudas pesadas, préstamos a nuestro nombre, papeles firmados a escondidas. Yo confiaba, ¿sabes? Nunca imaginé que ese techo que protegía mis sueños sería amenazado por descuido y secreto. Recuerdo como si fuera hoy el día en que llegaron los oficiales. El sol quemaba fuerte sobre la plaza del pueblo, y yo estaba regando mis plantas en el pequeño jardín de enfrente. Golpearon la puerta con fuerza. ¿La señora es Guadalupe?, preguntaron. Mi corazón se congeló. Sabía que algo estaba mal. En pocos minutos, esas voces frías me informaron que mi casa sería embargada. Orden judicial, dijeron, mostrando papeles que para mí no eran más que garabatos. Sentí que las piernas me temblaban, las manos me sudaban. Ernesto, callado, no pudo ni mirarme a los ojos. ¿Cómo que no? Esta es mi casa. Yo planté cada árbol del patio, levanté cada pared con sacrificio. No pueden simplemente quitarme esto. Grité con la voz entrecortada. El vecino, don Manuel, se detuvo al otro lado de la calle, mirándome con lástima, pero sin poder hacer nada. Fue uno de los días más humillantes de mi vida. En cuestión de horas, todo lo que había acumulado durante décadas se convirtió en vacío. El eco de mis pasos dentro de las paredes ya vacías me dolía más que cualquier palabra. El aroma del café en la mañana, las risas de mis hijos cuando eran pequeños, incluso el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. Todo quedó atrapado en ese espacio que ahora ya no me pertenecía. Me senté en la banqueta con un pañuelo cubriéndome el rostro para que nadie viera mis lágrimas. Me sentí como un árbol arrancado de raíz, expuesto al sol abrasador sin ninguna sombra que me protegiera. Sentí rabia, vergüenza, desesperación.
¿Cómo contarles a mis hijos? ¿Cómo explicar que, a mis 65 años, ya no tenía el lugar que llamé hogar por tanto tiempo? Pero fue ahí, en esa banqueta polvorienta, con mi vida en pedazos, que algo comenzó a moverse dentro de mí. Una voz suave, casi como un susurro, me decía: pueden quitarte las paredes, pero nunca lo que llevas en el corazón. No lo entendí de inmediato, pero ese pensamiento me dio un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. Es difícil explicar el dolor de perder una casa. No es solo el techo, las paredes o los muebles. Es como si arrancaran una parte de tu historia, de tus sueños, de tu identidad. Pero al mismo tiempo, en ese vacío, descubrí que había algo dentro de mí que nadie podía confiscar. Algo que no dependía de escrituras, ni de llaves, ni de paredes. Descubrí que, incluso sin techo, aún llevaba conmigo la esencia de lo que es un hogar, y eso es lo que quiero compartir contigo, que me escuchas ahora. Porque sé que muchos ya han perdido algo precioso, un amor, una amistad, una oportunidad, una casa. Y sé que el dolor es inmenso, como lo fue para mí. Pero también sé que dentro de cada uno existe una fuerza silenciosa, que solo aparece cuando todo parece perdido. Ese día, entre lágrimas y polvo, comencé a entender que mi verdadero hogar no podía ser quitado. Y que tal vez esa era la lección más grande de mi vida. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Ahora, déjame seguir con mi relato. Cuando me quitaron mi casa, sentí que el mundo se me venía abajo. La noche de ese día, no pude dormir. Me quedé sentada en una silla de madera que aún no se habían llevado, mirando las paredes desnudas, con los clavos torcidos que habían sostenido los retratos de mis hijos. Era como si la casa me hablara en silencio, despidiéndose de mí. Recordé cada detalle, el olor de la comida al mediodía, los villancicos que sonaban en las Navidades, los pasos apurados de los niños en las mañanas cuando llegaban tarde a la escuela. Todo eso ya no iba a pertenecerme más. Ernesto estaba en el cuarto, callado, con la mirada perdida. No dijo una sola palabra. Yo le pregunté: ¿cómo pudiste, Ernesto? ¿Cómo me ocultaste algo tan grande? Él bajó la cabeza y murmuró apenas: yo pensé que podría arreglarlo. Pensé que lo solucionaría antes de que llegara a este punto. Esas palabras no me consolaron. Era como si me hubieran arrancado no solo mi casa, sino también la confianza que había depositado en él durante tantos años. Y entonces me di cuenta de que lo que más dolía no era el embargo en sí, sino la traición silenciosa que había detrás. Al día siguiente, me vi caminando por las calles del pueblo con una maleta pequeña, con pocas ropas dobladas y una olla vieja que me negaba a dejar atrás. La gente me miraba con pena. Algunas vecinas, como doña Carmen, se acercaron a darme un abrazo. Guadalupe, ven a mi casa a dormir si lo necesitas, me dijo con lágrimas en los ojos.
pero yo, con la dignidad que aún me quedaba, respondí, gracias, comadre, pero necesito encontrar mi propio lugar, y así fue como empecé a recorrer el pueblo, preguntando aquí y allá si alguien conocía un cuarto en renta. No tenía mucho dinero, solo unos pocos ahorros que guardaba en un sobre escondido entre mis vestidos. Con eso debía sobrevivir, aunque no sabía por cuánto tiempo. Encontré finalmente una habitación pequeña, en una casa vieja de una señora llamada Teresa. Era un cuarto húmedo, con paredes agrietadas y una cama de hierro oxidado. Cuando me acosté allí la primera noche, el techo parecía tan bajo que sentí que me aplastaba. Lloré en silencio, abrazando mi almohada improvisada, preguntándome cómo una mujer de mi edad había llegado a ese punto. Después de haber trabajado tanto toda su vida, en medio de mis lágrimas, recordé a mi madre, que siempre decía, el hogar está en el corazón, no en las paredes. Y aunque esas palabras parecían lejanas, comenzaron a tener sentido. Porque esa noche, en un cuarto extraño, me di cuenta de que aún respiraba, aún sentía, aún podía levantarme. Los días siguientes fueron una prueba dura. Me levantaba temprano, caminaba hasta la plaza y vendía pan que yo misma horneaba con una pequeña estufa prestada. Algunos vecinos compraban por compasión, lo sé, pero otros me decían, Señora Guadalupe, su pan tiene el mismo sabor que el de antes. Cuando todos éramos niños, esas palabras me daban fuerza. No tenía casa, pero tenía algo que ofrecer. Y eso me recordó que todavía era útil, todavía podía aportar algo a la vida de los demás. Una tarde, mientras vendía en la plaza, se me acercó un hombre que reconocí de inmediato. Era Raúl, el hijo de doña Carmen, que había emigrado a la capital hacía muchos años. Señora Guadalupe, los primeros meses después de perder mi casa fueron una mezcla de vergüenza, dolor y resistencia. Había días en los que me levantaba sin ganas de abrir los ojos, porque sabía que lo que me esperaba no era más que una rutina de supervivencia. Pero había otros días en los que, al mirar al cielo despejado de mi pueblo, sentía un pequeño rayo de esperanza, como si Dios mismo me susurrara que no estaba sola. Vivía en ese cuarto alquilado de doña Teresa, una mujer mayor que, aunque de carácter fuerte, tenía un corazón noble. Me dejaba usar su cocina para hornear mi pan, y a cambio yo la ayudaba a barrer el patio y a lavar la ropa. Somos dos viejas solitarias, Guadalupe, me decía riéndose con su voz ronca. En esas palabras encontré un consuelo inesperado. Porque, aunque había perdido el lugar que llamaba casa, había ganado una nueva compañía, alguien con quien compartir silencios y también pequeñas alegrías. No era fácil. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo y pasaba frente a mi antigua casa, mi corazón se encogía. Ya no estaba el olor de mi jardín, ni los geranios que yo cuidaba con tanto amor. Los nuevos dueños habían pintado las paredes de otro color, y me parecía injusto que mis recuerdos estuvieran encerrados allí, tras una puerta que ya no podía abrir. Una tarde me atreví a quedarme mirando un buen rato desde la acera. Y de pronto salió un niño pequeño que nunca había visto, corriendo con un balón en las manos. Su risa llenó el aire. Sentí un nudo en la garganta, pero también entendí algo. Esa casa ya no era mía, pero sí podía seguir siendo hogar para alguien más. Un día, mientras vendía pan en la plaza, se me acercó Rosa, mi hija. Ella vivía en otra ciudad con su esposo e hijos, y no solía visitarme mucho.
Me miró con preocupación. Mamá, ¿por qué no me llamaste cuando pasó todo esto? Me dijo, casi reclamando. Yo la miré con los ojos húmedos y respondí, porque no quería ser carga para nadie. Esta es mi lucha, hija, y tenía que enfrentarla. Ella me abrazó fuerte. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro. Y aunque me ofreció irme a vivir con ella, yo sabía que no era el camino. Mi dignidad me pedía que encontrara mis propias fuerzas, que demostrara, aunque fuera a mí misma, que podía reconstruirme. Mis otros hijos también se enteraron, pero reaccionaron de maneras distintas. Alejandro, siempre tan distante, apenas me llamó por teléfono. Su voz sonaba fría, casi incómoda. Lo siento, mamá, pero yo no puedo hacer nada, dijo. Esa frase me dolió más que cualquier embargo, porque me hizo sentir invisible para el hijo que yo había criado con tanto amor. Miguel, en cambio, me envió un poco de dinero de vez en cuando, desde la frontera donde trabajaba. No era mucho, pero era un gesto que me recordaba que aún tenía un lugar en el corazón de al menos uno de mis hijos, en medio de todo ese torbellino de emociones. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que doña Teresa me regaló. Cada noche, después de vender el pan y cenar un poco de frijoles con tortillas, me sentaba a la mesa de madera y escribía lo que sentía. Escribir se convirtió en un desahogo. Ponía en palabras mis miedos, mis tristezas, pero también mis pequeñas victorias. Como el día en que logré vender todo mi pan antes del mediodía. O el día en que un niño me dijo, señora, su pan sabe como el que hacía mi abuelita. Esas páginas se volvieron un espejo de mi transformación. Descubrí que, aunque me habían arrancado el techo, aún tenía un mundo interior que podía cultivar. Era como si cada palabra escrita fuera un ladrillo invisible que me ayudaba a construir un nuevo hogar. Uno que no podía ser embargado ni pintado de otro color. Un momento que nunca olvidaré ocurrió una mañana de domingo. Estaba en la iglesia del pueblo, sentada en la última banca, cuando el sacerdote habló de Job, el hombre que lo perdió todo pero que aún así no perdió su fe. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que hablaba directamente a mí. Me quedé llorando en silencio, pero al mismo tiempo con una fuerza renovada. Porque entendí que perder la casa no significaba perder mi identidad ni mi fe ese día. Al salir de la iglesia, doña Carmen me tomó de la mano y me dijo, Guadalupe. Usted tiene una luz en los ojos que no tenía hace meses. No deje que nadie se la apague. Yo sonreí por primera vez en mucho tiempo. Y fue entonces cuando comprendí que, aunque el dolor seguía ahí, ya no era el mismo. Porque estaba aprendiendo a caminar con él, a transformarlo en fuerza. Poco a poco, empecé a mirar mi vida con otros ojos. Ya no como una sucesión de pérdidas, sino como una oportunidad de renacer. Descubrí que el hogar que tanto buscaba no estaba en cuatro paredes, sino en mi capacidad de resistir, de amar y de seguir dando. Y aunque aún me faltaba mucho por recorrer, ese fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Una etapa donde mi verdadero refugio comenzó a construirse aquí adentro. En mi corazón. Hubo un momento en el que pensé que no iba a poder seguir adelante. Había noches en las que, acostada en esa cama de hierro viejo, sentía que el peso de la vida me aplastaba. El techo húmedo parecía hundirse sobre mí, y el silencio de la madrugada se convertía en un grito ensordecedor.
Cerraba los ojos y escuchaba los recuerdos, la risa de mis hijos cuando eran pequeños, el canto del gallo que anunciaba el amanecer en mi antigua casa, los pasos de Ernesto entrando tarde, con su rostro cansado. Todo eso se mezclaba en mi mente y me hacía preguntarme, ¿cómo llegué hasta aquí? No obstante, en esos mismos silencios empecé a descubrir algo que nunca había conocido de mí misma. Era como si la vida, al despojarme de todo lo material, cuando uno lo pierde todo, piensa que el mundo se ha acabado. Y sin embargo, descubrí que lo que realmente termina es una etapa, no la vida en sí. Esa fue la lección más dura y al mismo tiempo más poderosa que empecé a comprender. Recuerdo un amanecer en particular. El cielo estaba pintado de tonos rosados y anaranjados, y yo estaba en la plaza, colocando mi mesa con panes recién horneados. El aroma se mezclaba con el de los tamales y el café de olla que otros vendedores ofrecían. Ese día me sentí distinta. No sé cómo explicarlo, pero por primera vez en mucho tiempo. Me paré erguida, con la frente en alto, sin importar si la gente me miraba con lástima o con admiración, mientras organizaba los panes. Se acercó un niño, de no más de 7 años, con unas monedas en la mano. Me dijo con una sonrisa tímida, «Señora, ¿me alcanza para uno?» Le miré la manita sudada con las monedas y respondí, «Te alcanza para uno y para llevarle otro a tu hermanito». El niño se fue saltando de alegría. Y yo, al verlo, entendí que dar, aunque fuera un pedacito de pan, me llenaba mucho más que cualquier pared de adobe que alguna vez tuve, pero no todo era fácil. Había días en los que las ventas eran escasas, y yo regresaba al cuarto con las manos vacías. Me sentaba en la cama de hierro, con el cuerpo cansado, y pensaba en la injusticia de todo lo que había pasado. A veces, miraba a Ernesto, que seguía allí, apagado, derrotado, y me hervía la sangre. «¿Por qué no me dijiste nada?», le pregunté una noche, con la voz quebrada. Él me respondió con un susurro, «Porque tenía miedo de que me dejaras». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Tantos años juntos, tantos sacrificios compartidos. Y al final lo que nos había separado no fue el embargo, sino el silencio y la falta de confianza. Yo lo escuchaba, pero por dentro me decía, «No puedo cargar con tu culpa. No puedo vivir con tu miedo. Yo tengo que salir adelante, aunque sea sola». Y esa idea, que antes me habría parecido imposible, empezó a darme fuerzas. Una tarde, doña Teresa me dijo, «Guadalupe, usted ya no es la misma que llegó aquí llorando. Ahora la veo caminar con paso firme». Yo sonreí, pero por dentro pensé, si ella supiera cuánto me cuesta cada paso. Sin embargo, era cierto. Algo estaba floreciendo en mí. En el cuaderno donde escribía mis pensamientos, empecé a anotar no solo mis tristezas, sino también mis metas. Cosas simples: vender todo el pan en un día, ahorrar aunque fuera unas pocas monedas, sonreír al menos una vez al día, ayudar a alguien más aunque yo misma no tuviera mucho. Y sorprendentemente, cada una de esas pequeñas metas se fue cumpliendo poco a poco. Una mañana, mientras escribía, sentí la necesidad de agradecer. No tenía paredes, ni muebles, ni fotos colgadas. Pero tenía vida. Tenía mis manos para amasar, mi voz para saludar a la gente, mis ojos para ver los colores del amanecer. Y entonces comprendí que había perdido una casa.
Pero había ganado algo más profundo, la capacidad de valorar lo esencial. Los recuerdos de mi antigua casa seguían apareciendo. A veces como un susurro doloroso, a veces como un abrazo cálido. Recordaba el olor de las tortillas calentándose en el comal, las reuniones familiares, los cantos en Navidad. Y aunque esos recuerdos me hacían llorar, también me daban fuerza. Porque me recordaban que, aunque me hubieran quitado las paredes, nadie podía robarme mi historia. Un día, Miguel me llamó desde la frontera. Mamá, no se preocupe tanto. Usted siempre nos enseñó a ser fuertes. Y si alguien puede salir adelante, es usted. Sus palabras me llenaron de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Orgullo, porque veía que mis enseñanzas habían dejado huella. Tristeza, porque mis hijos estaban lejos, cada uno luchando sus propias batallas. Pero también entendí que era el ciclo natural de la vida, ellos tenían que volar. Y yo tenía que aprender a sostenerme en mis propias alas. La transformación era lenta, como el crecimiento de una planta en medio de la sequía. Pero estaba ahí. Empecé a sentir que cada lágrima derramada era como el agua que nutría esa semilla de fuerza interior. Y poco a poco, mi espíritu se levantaba, más firme que antes. Una noche, escribí en mi cuaderno: perdí mi casa, pero no perdí mi capacidad de amar. Perdí las paredes, pero no perdí la esperanza. Y mientras haya esperanza, siempre habrá un lugar al que llamar hogar. Al leer esas palabras, me di cuenta de que, aunque aún me dolía el pasado, ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba lo que había sobrevivido. Y esa cicatriz, lejos de avergonzarme, se convirtió en mi medalla de guerra. Porque me demostraba que había resistido, y que seguía de pie. Con el tiempo, descubrí que la vida no espera a que uno esté listo para levantarse. O caminas, o te quedas atrás. Y yo, aunque me temblaban las piernas, decidí caminar. Las madrugadas seguían siendo duras. Me despertaba con el frío que se colaba por las grietas del cuarto, y a veces me costaba encender la estufa prestada para hornear el pan. Mis manos, ya no tan fuertes como antes, se cansaban rápido al amasar. Sin embargo, cada bolita de masa que formaba era un acto de resistencia. Un símbolo de que aún podía crear algo con mis propias manos. Una mañana, los meses siguieron pasando, y yo ya no era la misma mujer que había perdido su casa y se había desplomado en la banqueta llorando. Había cambiado. No por elección, sino por necesidad. La vida me empujó a transformarme. Cada día en la plaza era una batalla silenciosa. Había competencia, había cansancio, había días en los que la lluvia arruinaba mis panes o en los que simplemente nadie quería comprar. Pero en cada derrota encontraba un motivo para volver al día siguiente. Me repetía a mí misma: Guadalupe, si no te rindes, siempre tendrás un camino. Lo curioso es que, mientras yo me reconstruía poco a poco, otros empezaban a verme con ojos diferentes. Personas que antes me saludaban con lástima, ahora me buscaban por consejo. Una mujer llamada Dolores, que había perdido a su esposo, me confesó: Señora Guadalupe, cuando la veo a usted seguir de pie, yo también siento que puedo. Yo le respondí con sinceridad: no soy fuerte porque quiera, soy fuerte porque no me quedó otra opción. Pero si yo pude, tú también puedes. Aquella conversación me dejó pensando durante días. Porque comprendí que, sin darme cuenta,
me había convertido en un ejemplo para otros. Yo, la misma que se sintió derrotada, ahora era inspiración para los demás. Eso me llenaba de una mezcla de humildad y responsabilidad. Un domingo, en la iglesia, el sacerdote habló sobre el perdón. Yo ya había perdonado a Ernesto en mi corazón, pero ese día sentí la necesidad de perdonarme a mí misma. Me había culpado mucho tiempo por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por no haber protegido lo que tanto me costó construir. Ese peso me estaba robando la paz. Así que cerré los ojos y dije en silencio, Guadalupe, ya basta. Hiciste lo que pudiste. Ahora suéltalo. Y, por primera vez en años, sentí que mi alma respiraba ligera. Fue poco después de ese día que recibí una visita inesperada. Alejandro, mi hijo distante, apareció en la plaza mientras yo vendía pan. Llevaba un traje elegante, parecía un hombre de ciudad. Se acercó con una expresión difícil de descifrar. Mamá, dijo, casi en un susurro. Yo lo miré sorprendida. Alejandro. ¿Qué haces aquí? Él bajó la mirada y murmuró, supe lo de la casa. Supe lo que pasó. Perdón por no haber estado, esa disculpa, aunque breve, me atravesó. No esperaba que viniera, mucho menos que reconociera su ausencia. Lo abracé sin decir nada. Sentí que ese momento era un pedazo de reparación, aunque no curara todas las heridas. A partir de entonces, Alejandro comenzó a llamarme con más frecuencia. No se volvió el hijo más cariñoso del mundo, pero al menos dejó de ser un extraño. Y eso, para mí, ya era una victoria. Por otro lado, Ernesto comenzó a enfermarse. Sus silencios se volvieron más largos, sus pasos más lentos. Un día me dijo con voz débil, Guadalupe, te fallé. Y ahora ya no me queda tiempo para arreglarlo. Yo lo miré, con todas las emociones mezcladas. Le respondí, ya no se trata de lo que perdiste o de lo que me quitaste. Se trata de cómo quieres vivir lo que te queda. Él no dijo nada más, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese fue un punto de quiebre para mí. Comprendí que cargar con odio solo me ataba más a la desgracia. Yo no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Mis escritos en el cuaderno se volvieron más profundos. Ya no eran solo desahogos de dolor, sino reflexiones. Escribía frases como, el hogar no son paredes. Es el eco de tu fortaleza. O, las pérdidas no nos destruyen, nos revelan. Ese cuaderno se volvió mi tesoro. El único que no podía perder. Una tarde, mientras escribía en la plaza, se acercó una joven que había escuchado de mis reuniones con las mujeres. Señora Guadalupe, dicen que usted ayuda a las mujeres a no rendirse. ¿Puedo venir? Yo la miré sorprendida. No era algo planeado, pero al parecer mi ejemplo estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Claro, hija, ven. No tengo mucho que ofrecer, pero sí sé lo que es caer y levantarse. Así fue como mi pequeño círculo se amplió. Ya no eran solo las vecinas más cercanas, sino mujeres de otras colonias, incluso de pueblos vecinos. Venían a aprender a hornear, sí, pero sobre todo a compartir sus penas y a encontrar ánimo unas en otras. Y yo, que un día me sentí sin techo y sin rumbo, me convertí en anfitriona de un hogar invisible,
hecho de palabras, de apoyo y de pan caliente. Al final de cada reunión, solíamos reír juntas. Y esa risa, después de tantas lágrimas, me hacía sentir viva otra vez. Ese fue el momento en que me di cuenta, aunque me habían arrebatado mi casa, había encontrado algo mucho más grande. Había encontrado la capacidad de ser refugio para otros. Y eso, ni el juez más estricto ni la deuda más grande podían quitármelo. Asterisco, cuando creía que ya había aprendido a convivir con la pérdida, la vida me mostró que todavía tenía pruebas más duras por delante. Porque a veces, cuando uno empieza a levantarse, llegan nuevos golpes para probar si de verdad esa fuerza interior es real o solo un consuelo pasajero. Ernesto comenzó a enfermarse con mayor frecuencia. Primero fueron pequeñas toses que no le daba importancia, luego dolores que lo dejaban en cama varios días. Al principio pensé que eran achaques propios de la edad, pero pronto comprendí que su cuerpo estaba cediendo. Yo lo miraba y sentía una mezcla de compasión y de rabia. Compasión porque era el hombre con el que había compartido. Yo pensaba que ya había pasado lo peor, que nada podría dolerme más que haber perdido mi casa. Pero estaba equivocada. La vida todavía tenía preparado un golpe que pondría a prueba hasta la última fibra de mi ser. Ernesto, mi compañero de tantos años, empeoró rápidamente. Sus fuerzas se consumían como una vela que se apaga lentamente. Al principio eran solo quejas de cansancio, pero pronto ya no podía levantarse de la cama. Los médicos del pueblo dijeron que no había mucho por hacer, que su cuerpo estaba demasiado debilitado. Escuchar esas palabras me dejó en silencio. Aunque una parte de mí aún sentía rabia por todo lo que nos había llevado a la ruina, otra parte se quebraba al verlo tan frágil, tan vulnerable. Pasé noches enteras cuidándolo. Le daba agua con una cuchara, le acomodaba la almohada, le mojaba los labios resecos. Y en esas madrugadas de vigilia me descubrí a mí misma hablando con él, aunque estuviera dormido. Ernesto, yo no sé si me escuchas, pero quiero que sepas que ya no guardo odio. No puedo seguir cargando con eso. Tú fuiste mi dolor, sí, pero también parte de mi vida. A veces, cuando abría los ojos, me miraba con lágrimas silenciosas. No me pedía perdón con palabras, pero lo hacía con esa mirada que decía más que 1000 disculpas. Mientras tanto, mi hijo Miguel insistía en que me fuera a vivir con él a la frontera. Mamá, aquí hay espacio. Yo construí un cuarto pensando en usted. No tiene por qué seguir batallando allá. Su invitación me llenaba de orgullo y también de duda. Porque aunque deseaba estar cerca de él, algo me ataba todavía a ese pueblo, a esas calles, a esas mujeres que habían encontrado en mí un refugio. Un día, Rosa también vino a verme. Se sentó junto a mi cama y me dijo con firmeza, «Mamá, usted ya hizo mucho por todos. Ahora piense en usted. Váyase con Miguel. Empiece de nuevo». Yo le escuché en silencio. Porque, aunque sus palabras eran sensatas, mi corazón seguía dividido, y como si todo eso no fuera suficiente, Alejandro, el hijo que siempre fue distante, apareció de improviso. No vino a la plaza, ni a la casa de doña Teresa. Llegó directamente a mi cuarto. Lo vi entrar con un gesto serio y me dijo, «Mamá, quiero hablar con usted». Me sorprendió. Me temblaron las manos. «Dime, hijo. Yo sé que no estuve cuando más me necesitaba. Y no sé si merezco que me escuche.
pero quiero que sepa que me duele lo que pasó con la casa. Y hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Quiero ayudarla a recuperar un lugar propio. Mi corazón latió fuerte. No podía creer lo que escuchaba. ¿Era este el mismo hijo que tantas veces me había dado la espalda? Lo miré a los ojos y vi algo que hacía años no veía en él: arrepentimiento sincero. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos una posibilidad inesperada. Alejandro me hablaba de comprar una casita sencilla para mí, como una manera de reparar todo lo que había pasado. Pero Ernesto estaba enfermo y necesitaba cuidados. Y Miguel me esperaba lejos, con los brazos abiertos. ¿Qué camino debía tomar? Escribí en mi cuaderno: 3 caminos frente a mí: quedarme aquí hasta el final con Ernesto, irme a la frontera con Miguel, o aceptar el gesto de Alejandro y empezar de nuevo cerca de él. ¿Cuál de ellos es mi hogar verdadero? El dilema me consumía. Durante días caminé por la plaza pensando, mirando a la gente, escuchando los sonidos del pueblo. Cada piedra, cada árbol, cada calle polvorienta me hablaban de mi historia. Allí estaban mis raíces. Pero también sabía que el hogar no era solo raíces, sino también futuro. Una tarde, en medio de todo ese torbellino de pensamientos, sucedió algo que me estremeció. Ernesto, con voz débil pero clara, me dijo: Guadalupe, no te quedes aquí por mí. Tú ya me diste más de lo que merecía. Ve y busca tu paz. Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, Ernesto no pensaba en él, sino en mí. Y esa renuncia suya fue como un permiso, como un sello que me liberaba de la culpa. Aún así, la decisión no era fácil. Porque no se trataba solo de elegir un lugar físico, sino de entender dónde estaba mi hogar interior. Y en esa búsqueda, comprendí que mi hogar no era una casa de adobe, ni un cuarto en renta, ni siquiera la oferta de un hijo arrepentido. Mi hogar era ese fuego interior que seguía encendido dentro de mí, ese que me sostenía a pesar de todas las pérdidas. Ese descubrimiento me dio calma, pero también me preparó para lo que vendría. Porque sabía, en el fondo, que se acercaba un momento decisivo. Uno de esos que marcan para siempre el rumbo de una vida. Dicen que cuando una mujer llega a lo más profundo del dolor, también descubre lo más alto de su fortaleza. Y yo lo confirmé en carne propia. Porque hubo un día, uno en particular, en que sentí que el peso del mundo se me venía encima, que no tenía fuerzas ni para respirar. Era una madrugada fría. Ernesto apenas podía hablar. Su respiración era entrecortada, débil. Yo estaba sentada a su lado, con una vela encendida porque la electricidad se había ido. El silencio del cuarto era tan pesado que parecía que las paredes iban a derrumbarse sobre mí. Le tomé la mano, huesuda y frágil, y pensé en todo lo que habíamos vivido juntos: los hijos, las peleas, las risas que alguna vez hubo, la ruina, la traición, el embargo, el dolor. Era un resumen de toda mi vida concentrado en esa mano que se apagaba poco a poco. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlas. La vida tiene maneras muy crueles de ponernos a prueba. Justo cuando crees que ya aprendiste todo lo que debías aprender, llega una última tormenta que sacude hasta los cimientos de tu alma. Esa tormenta me llegó una madrugada. Ernesto respiraba con dificultad, y yo sabía, sin que nadie me lo dijera,
que su tiempo se estaba acabando. Me senté a su lado, lo tomé de la mano y, aunque sentía una mezcla de dolor y alivio, me quedé allí, acompañándolo en silencio. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de una vela. El sonido de su respiración entrecortada llenaba el espacio como un reloj que marcaba los segundos de su vida. Guadalupe, murmuró débilmente. Me acerqué a su oído. Aquí estoy, Ernesto. Perdón. Alcanzó a decir, apenas un suspiro, no logró terminar la frase, pero no hizo falta. Ya había entendido. Le acaricié la frente y le respondí con lágrimas en los ojos, descansa, Ernesto. Te perdono. Y que Dios también te perdone. Unos instantes después, su respiración se detuvo. El silencio fue absoluto. Un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino el vacío mismo. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No lloré de inmediato. Me quedé inmóvil, sosteniendo su mano fría, como si una parte de mí no quisiera aceptar la realidad. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la soledad. Porque aunque había mujeres que me acompañaban en mis reuniones, aunque tenía hijos que de vez en cuando me llamaban, en ese momento estaba sola, sola frente a la muerte, sola frente a la vida. El funeral fue sencillo. Pocas personas del pueblo asistieron, algunos por compromiso, otros por compasión. Mis hijos no pudieron llegar todos. Miguel estaba lejos, Rosa me acompañó en silencio y Alejandro envió una corona de flores. Mientras bajaban el ataúd, una parte de mí también parecía ser enterrada con él. Pero al mismo tiempo, otra parte sentía que era liberada. Porque con su partida se cerraba un ciclo lleno de dolor, silencios y culpas. Después del entierro, regresé al cuarto de doña Teresa. Me senté en la cama, exhausta. Todo estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me oprimió. Me sentí vacía, sí, pero también ligera. Era como si, con Ernesto, se hubiera ido también el peso de años de secretos y deudas. Esa noche escribí en mi cuaderno, hoy entendí que incluso en la pérdida más dura puede haber libertad. Ernesto se fue, y con él se fue también mi rabia. Quedo yo, con mis cicatrices, con mis recuerdos, pero también con mis alas. Al día siguiente, mientras vendía pan en la plaza, muchas personas se me acercaron a darme el pésame. Algunas me abrazaron, otras simplemente me miraron con respeto. Y entre todas esas miradas, descubrí algo que nunca había visto antes. La gente ya no me veía con lástima, sino con admiración. Era como si mi dolor se hubiera transformado en un testimonio de resistencia. Ese reconocimiento no borraba mi tristeza, pero me daba fuerza. Porque comprendí que mi historia, por más dolorosa que fuera, tenía un sentido más grande, mostrar que incluso después de perderlo todo, una mujer puede reconstruirse. Rosa se quedó conmigo unos días. Una noche, mientras cenábamos frijoles con tortillas, me dijo, mamá, usted siempre fue el corazón de esta familia. Aunque papá no lo haya sabido ver, nosotros sí lo sabemos. Al escuchar eso, lloré como hacía tiempo no lloraba. Porque entendí que, al final, mis hijos sí habían visto mi lucha, aunque cada uno lo expresara a su manera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentía la ausencia de Ernesto en cada rincón. Por otro, me sentía más libre que nunca.
Esa contradicción me desgarraba y me fortalecía al mismo tiempo. Una tarde, mientras horneaba pan con las mujeres, Juliana me dijo: Guadalupe, su fuerza nos sostiene a todas. Usted es como una madre para este grupo. Esas palabras me hicieron pensar. Yo había perdido a mi esposo, había perdido mi casa. Pero había ganado algo inmenso, un hogar extendido en esas mujeres. En esas manos que se llenaban de harina a mi lado. En esas risas que iluminaban los días más oscuros. Fue entonces cuando comprendí que estaba llegando al final de un camino. No un final de derrota, sino de transformación. Porque yo, la mujer que un día se sintió arrancada de raíz, había aprendido a florecer de nuevo en otra tierra. En otro espacio, en otro corazón. Sin embargo, todavía quedaba una última reflexión, un último paso para cerrar esta historia. Y ese paso no lo daría sola, sino con quienes me escuchan, con quienes me acompañan en este relato. Hoy miro hacia atrás y me parece increíble todo lo que viví. Perder mi casa fue como perder el suelo bajo mis pies. Sentí que el mundo se derrumbaba, que ya no tenía nada. Pero ahora entiendo que, en realidad, lo que me quitaron fueron solo paredes. Mientras que lo más importante, lo que estaba dentro de mí, nunca pudieron arrebatármelo. Descubrí que el hogar no se mide en metros cuadrados, ni en escrituras, ni en llaves. El verdadero hogar está en la fuerza que cultivamos cuando creemos que ya no podemos más. Está en la capacidad de levantarnos cada mañana, aunque los ojos estén hinchados de tanto llorar. Está en las risas compartidas, en la fe que se sostiene incluso en medio de la tormenta. Cuando Ernesto murió, comprendí que también se cerraba una etapa de mi vida. Con él se fue la sombra de culpas, silencios y deudas. No lo digo con frialdad, lo digo con paz. Porque aprendí a perdonarlo y a perdonarme. Y eso fue lo que me permitió seguir caminando sin cadenas. Hoy, a mis más de 65 años, sigo aquí, en este mismo pueblo que fue testigo de mis lágrimas, pero también de mi renacimiento.